Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tengo el placer de charlar sobre un tema que a mí me apasiona, que es la responsabilidad social corporativa. Además está muy en boga últimamente y además contamos con Araceli. Araceli es compañera Hola, de organización y también compañera en muchas actividades de voluntariado. Entonces, bueno, pues a ver si nos aterrizas un poco qué es esto de la responsabilidad social corporativa. Iremos avanzando sobre todo lo que queremos ver hoy. Araceli, preséntate, por favor. a ver si lo conseguimos aterrizar. Seguro que sí. Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Araceli, como ha dicho Alberto, somos compañeros de la compañía. Y nada, ¿quién es Araceli? Pues soy de Córdoba, llevo 2 años y medio viviendo en Madrid. Estudié Economía y Administración y Dirección de Empresas y me vine a Madrid a hacer un máster que pues era un MBA con un enfoque sostenible y tecnológico. Y por ahí me empezó a picar un poquito la curiosidad por el tema de la sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y todo esto, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de empezar en el mundo laboral en temas de sostenibilidad y desde entonces hasta ahora ahí me he quedado. O sea, que te ha cautivado, ¿no? No solo... Sí. Me No cautivó, solo... es verdad que no se conoce nada, o sea, no sé ahora, pero al menos cuando yo estudié en todo el grado de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, es algo que no aparece contemplado en el programa formativo y es algo bastante importante, sobre todo a día de hoy. Entonces, cuando llegué al máster y lo conocí, dije, wow, esto es una parte bastante importante y muy bonita también. Totalmente. Para que no lo conozca, ¿no? Hoy la verdad es que me agrada que podamos profundizar, ¿no? Porque mucha gente con responsabilidad social corporativa se queda justamente en la parte de responsabilidad, voluntariado y demás, pero hay muchas patas, ¿no? Sí. Y aprovechando que estás aquí, pues es una de las cosas que quiero que profundicemos, ¿no? Aprovechando que te pasas por aquí. La agenda, como siempre, sabéis que somos un poco anárquicos y podemos saltar de un tema a otro, darle dos vueltas, meter nuevas topics, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vamos a tocar bastante de los puntos, como ve Araceli, el panorama actual, poner foco en el voluntariado, ¿no? Creemos también que es importante, ¿no? Que la gente se conciencie y que, bueno, pues que se lance, ¿no? A ayudar, ¿no? En esa parte de de responsabilidad, ¿no? Luego también la tecnología, cómo la tecnología puede estar ayudando a potenciar todo lo que es la responsabilidad social, no solo en la parte de mediciones, sino con nuevas aproximaciones, entraremos en ello también a discutir y finalmente cómo medimos el impacto, ¿no? Cómo una organización puede saber que realmente lo que está invirtiendo en responsabilidad social corporativa tiene un retorno y un retorno a la sociedad, no solo a la propia organización. Pues llegados hasta aquí, comenzamos y entramos en debate. ¿Cómo es el panorama actual de responsabilidad social corporativa? Mencionabas, no se veía mucho en el máster, pero sí que es cierto que ahora mismo todo el mundo habla de sostenibilidad, ¿no? Y esto también es parte de la responsabilidad social corporativa. Exactamente, justo. Está muy de moda hablar de sostenibilidad, pero al final sostenibilidad y responsabilidad social corporativa viene a ser lo mismo. Es verdad que hace más tiempo el enfoque en las empresas estaba puesto en la responsabilidad social corporativa, que al final es pues la responsabilidad que tiene una compañía de hacer el bien, digamos, a la sociedad y al medio ambiente. Pero es verdad que hemos ido transicionando de responsabilidad social corporativa a sostenibilidad. Y ahora todo es sostenibilidad, sostenibilidad. Y al final, bueno, digamos que tanto la responsabilidad social corporativa como la sostenibilidad tienen tres pilares, que sería el pilar ambiental, el pilar social y el pilar de buen gobierno o de gobernanza. Y son tres temas en los que se debe actuar. Y bueno, en realidad el panorama actual depende un poco del tipo de sector, del tipo de compañía, etcétera, porque sí que vemos mucho foco, o llevamos viendo hasta hace un año o dos, mucho foco en medio ambiente. Todo el tema de envases retornables, envases realizados con materiales reutilizados, todo esto. Pero a partir de la pandemia, digamos, se está poniendo más el foco en la S o en la parte social porque hemos visto como por causa de este acontecimiento, digamos,
hemos necesitado de las personas que estaban a nuestro alrededor y que al final es algo que también tenemos que darle importancia, que el medio ambiente es evidentemente muy importante, pero que la parte social también. Entonces, digamos que el panorama actual está un poco ahí. La parte ambiental está más desarrollada y la parte social viene pisando fuerte a partir del COVID, digamos. Si yo como director CEO de una organización quisiera apostar realmente por la responsabilidad social corporativa, es darle un enfoque, ¿cómo se orquesta? Es decir, tienes que generar un departamento, puedes reconvertir gente. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de creación de esa cultura dentro de lo que es la organización? O, si por contra, lo que tienes que hacer es adaptar los propios valores, misión, visión de la organización y hacer un macheo, ¿no?, con respecto a esa Sí, área. justo eso último que acabas de comentar es bastante importante porque veníamos de un pensamiento del que la compañía como ente en la sociedad se crea pues para cubrir una serie de necesidades y al final para generar unos beneficios a los empleados, ¿no?, o a los componentes de la compañía. Pero sí que se está cambiando ese enfoque y evidentemente es algo importante ese papel de la compañía en la sociedad, pero también se está llevando hacia un enfoque pues de que yo como compañía no estoy solo aquí para generar dinero, sino también para generar un bienestar o un impacto positivo en todas las comunidades en las que opero. Entonces, yo creo que el primer punto sería ese, un reenfoque de tu misión, visión y valores, digamos, orientándolo hacia un punto sostenible. También teniendo en cuenta, pues como he dicho antes, el sector en el que operas, a qué se dedica tu compañía, etcétera, porque en la vida puede ser lo mismo, a lo mejor una compañía petrolífera o una compañía que se dedique al sector textil, que otro tipo de compañías que a lo mejor solo presten servicios. Entonces es diferente. Y luego, además de alinear esta misión, visión y valores, que yo creo que es muy importante, tener una estrategia clara de responsabilidad social corporativa. Porque es verdad que hay un abanico muy amplio de posibilidades, tanto en el pilar ambiental como en el social, más principalmente. Entonces tendrías que centrar un poco tu enfoque para no intentar abarcar tanto que al final pues tu impacto sea casi nulo. Justo, en esa parte, ¿no? De hecho, lo comentábamos antes de entrar en directo, es complicado porque hay muchísimas organizaciones, muchísimas ONG y no ONG a las que poner foco y realmente, aunque una empresa al final son departamentos o son partidas presupuestarias, ¿no? Por mucho que Sí, quieras, es como a nivel personal, por mucho que quieras colaborar, puedes llegar hasta cierto punto, pero no puedes cubrir exacto. realmente todo, ¿no? Entonces va muy del foco. Entiendo que esa parte que mencionabas, que va cubierta por la estrategia que se quiere seguir y el foco que se pone, ¿no? Al final es, bueno, pues se hará una revisión de candidatos. Al final es como, supongo que me ha comparado como recursos humanos, ¿no? Haces un macheo de candidatos, sus cualidades, ¿no? Y dónde están ubicados y qué proyectos tienen, etcétera, etcétera, y sobre eso es sobre cómo luego se ejecuta, ¿no? Sí, es verdad que hay muchísima variedad de organizaciones, cada vez más, y lo principal que tienes que tener en cuenta son tus pilares o tu estrategia, es decir, vale, yo puedo ir por aquí. Aquí, ¿qué cantidad de organizaciones me pueden, digamos, solucionar esta demanda que estoy teniendo? Y una vez que tienes un amplio abanico de opciones, pues contactar con ellos, ver qué diferentes proyectos están llevando a cabo, cuáles proyectos te ofrecen más posibilidades de voluntariado con, en este caso, con los empleados de una compañía, qué proyectos tienen mayor impacto, porque es verdad que si destinas una cantidad de dinero, lo que tú quieres es al final que tenga el mayor impacto posible esta cantidad en la sociedad, ¿no?, o en el medio ambiente. Entonces son como varios ítems que se tienen que tener en cuenta para decantarte por una organización u otra. También es verdad que hay ciertos momentos en los que por un motivo o por otro pues hay más feeling con una organización y justo pues pasa que tiene que ser con esa y tiene que ser. Pero los principales drivers digamos que serían esos, el impacto, el tipo de programa que tenga cada fundación y eso, la posibilidad de ofrecer distintas, o dentro de tus pilares, variedad de opciones de voluntariado a tus empleados. Perfecto. Ahí mencionabas que antes de la pandemia, ¿no?, era mucho foco en sostenibilidad, principalmente en la parte
medioambiental, ¿no? Ahí igualmente por detrás estábamos hablando de qué empresas son referentes para nosotros, tal. Yo te mencionaba Patagonia y tú me has mencionado otra, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esas dos, Ecoalf y Patagonia, en el área de sostenibilidad y especialmente en todo lo que es el compromiso que tienen con el medio Sí. ambiente, ¿no? La verdad es que son dos ejemplos bastante curiosos para mí, igual que todas estas que están centradas en todo el tema de sostenibilidad, porque su core, digamos, del negocio parte de un modelo, pues, o de economía circular, en el caso, por ejemplo, de Coalf, o de un modelo, digamos, en el que su actuación es por y para la sociedad y el medio ambiente, como pasa en Patagonia, que todos sus resultados pues se donan a investigación para luchar contra el cambio climático y todo esto. Entonces, es cambiar por completo el paradigma empresarial que conocíamos hasta el momento para decir, ya no tengo yo una necesidad, sino el medio ambiente o la sociedad tiene una necesidad. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto que está ocurriendo? Como pasa, por ejemplo, con el caso de Coalf, que al final, no sé si, supongo que sí conocerás el negocio, digamos, de esta empresa, pero lo que hacen es coger los plásticos pues, desechados y generan fibras de textiles a partir de estos plásticos. Entonces es centrar tu modelo de negocio ya de la base de la sostenibilidad y de la economía circular, del medio ambiente. O sea, para mí es un mundo que ojalá mucha más gente tenga ese tipo de ideas de negocio porque son brillantes. Sí, la verdad es que a mí en septiembre del año pasado fue cuando Ivonne Chovinar, el CEO de Patagonia, Sí, mencionó eso, ¿no? Que iba a ceder justo. la compañía completa a dos fondos de inversión que estaban apoyando infinidad de acciones contra el cambio climático, ¿no? Sí, La verdad es que es digno de admiración, ¿no? Que al justo. final haya empresas que sean paladines, ¿no? Y al final yo creo también que el consumidor cada vez va demandando más eso. O sea, no buscas solo una empresa que satisfaga tu necesidad, sino que tenga unos valores que respeten al medio ambiente o que tengan unos valores que impacten positivamente en la sociedad, ¿no? Y cada vez como que esto se está teniendo más en cuenta en todos los grupos de interés o en el caso de los consumidores para decirte por una marca o por otra. Al final es como te comentaba antes, un cambio, digamos, en el ADN de las compañías que se está produciendo en algunos casos de manera súper rápida, pero que yo creo que va a ser, que va a ir pisando fuerte y que va a ser el futuro y los modelos de negocio que vengan tendrán 100% seguro algún componente en sostenibilidad. Eso también está ligado, lo hablábamos hace unos días con Olga, ¿no? La diferente forma de gestionar dentro de lo que son las organizaciones a las personas, porque son de múltiples generaciones. ¿Está muy Sí, ligado toda esta parte de poner el foco más en la sostenibilidad, en el medio ambiente de las nuevas generaciones? sí. ¿Los jóvenes estáis apostando fuerte? Yo te diría que sí, la verdad, porque creo que estamos como más concienciados que las generaciones anteriores del problema que hay, del problema que tiene el planeta, del problema que hay que tiene la sociedad. Y yo creo que sí que apostamos por estilos de vida diferentes, por formas de consumo diferentes. Justo como comentábamos antes, hay mucha gente joven que decide llevar pues, un tipo de alimentación vegetariana, por ejemplo, o vegana, y su principal razón es por el medio ambiente, por el planeta. O hay muchísima gente que decide involucrarse en fundaciones, en ONGs, trabajar sin ánimo de lucro. Yo creo que sí, que esa diferencia generacional se está notando, no sé si tú lo ves también así. Sí, de hecho, no solo los jóvenes que estáis, creo que se está haciendo las cosas bien y estáis exigiendo lo que se tiene que exigir, ¿no? Que todas las organizaciones sean mucho más solidarias, más inclusivas, que respeten más los derechos no solo de las personas, de los trabajadores, sino de la sociedad en general. En ese aspecto creo que se está haciendo bastante bien, o por lo menos bastante más que otras generaciones que ha habido por delante. Y en mi caso particular, ya te comentaba que mi mujer me acaba de poner por el WhatsApp
Eres el CEO de tu propio consumo, efectivamente. Eres el CEO de tu propio consumo. Al final, no solo desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Que sabes que te he comentado que mi mujer es vegetariana. ¿Cómo es eso de ascendente a vegana, ¿no? Como en los horóscopos. Y en mi caso, bueno, pues sí es cierto que es el que mi mujer sea vegetariana restringe también mi ingesta, ¿no? Y la adapta un poco a, no todo lo que ella querría, pero sí bastante. Y luego, a raíz de ahí, sí es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, sí que miramos pues, que los algodones sean ecológicos, que cómo se han producido las prendas, es decir, al final vamos cambiando un poco la manera en la que consumimos, ¿no? Y es cierto que todo está tendiendo hacia eso. De hecho, las últimas camisetas que me he hecho son de algodón orgánico. Estoy poniendo foco justamente en uno de los mensajes que lanza Patagonia, ¿no? Intenta reciclar al máximo y sobre todo intenta repararlo. Es decir, Alargar la vida útil claro, de las cosas. ¿sabes? Eso es algo que sí que me gusta bastante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tengo que comprar. Ya no me gusta comprar algo que me va a durar media temporada. Sí. ¿Vale? Aunque se me salga un poco más caro, creo que es importante que lo tengamos en lo mente. tengamos presente. Al final es curioso como es verdad que la sociedad venía de ahí, de ese modelo de consumo, y hemos evolucionado de tal forma al modelo lineal de usar y tirar, y ahora tenemos como que volver a aprender que, oye, que no funciona la cosa así, que hay que alargar la vida útil de todo y que intentar consumir al final. Tú tienes como la posibilidad de elegir, ¿no? Una moneda de cambio, de decir la deposito aquí o la deposito allí. Pues entonces tener esa conciencia de decir, pues prefiero depositarla en una compañía que al final está haciendo algo por el medio ambiente, por la sociedad, porque es beneficioso para todos. Sí, al final también de los hábitos de consumo, no solo de textiles, ¿no? También dentro de lo que es los productos alimenticios, ¿no? Al final Igual. también estás yendo, yo lo que veo en mi familia es que vas más hacia productos de temporada, que vas Claro. buscando justamente la estacionalidad, ¿no? Para que, pues eso, también ser consecuente, ¿no? Y poner el foco en eso, que no te estés consumiendo, no digo que no se deba hacer, ¿vale? Pero sí que hay veces en las que puedes considerar, bueno, pues comprar en producciones, en tiendas, en comercios locales con su propia producción, ¿no? Justo En ese aspecto, sí, yo te de he comentado. temporada y locales también es muy importante. Claro, nosotros siempre que vamos a Almería, a la zona de Cabo de Gata, justamente es una de las cosas que hacemos. Exacto. Tenemos la posibilidad de ir todos los domingos al mercadillo y comprar directamente a productores locales, ¿no? Al final es un beneficio, no llega a ser una economía circular, pero sí que estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y al final creo que todo el mundo se debería ir concienciando un poquito más, ¿no? De que esto tiene que durar, ¿no? Sí, es cierto que cuesta trabajo ese cambio de mentalidad cuando venimos eso de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, pues es complicado, la verdad. Pero yo creo que poco a poco se tiende a llegar a eso y se conseguirá. Yo creo que sí, que poco a poco se va a ir avanzando. Aportando nuestro granito de arena todos. Para eso estamos aquí, ¿no, Araceli? Un tema tan candente y tan interesante como lo que es la responsabilidad social corporativa, creo que ya hacía falta que lo tratáramos en el canal. Sí. Por eso, muchas gracias. Hemos hablado de medioambiental, no hemos profundizado en la parte social, entraremos a continuación, pero sí que me quería centrar un poquito el tiro en la parte de gobernanza, porque en la parte de gobernanza entiendo que también está la parte de transparencia, ¿no? En la que al final se dé cuentas. No sé en España cómo se articula, es decir, no sé si vosotros, el equipo o el departamento de una empresa vinculado a la parte de responsabilidad social corporativa tiene que presentar algunos informes, auditorías internas, etcétera, para demostrar de alguna manera, ¿no?, todas las acciones que se están considerando, o si es meramente un reporte que se publica en una web y tal. Si nos puedes dar un poco más de luz sobre ello. Es cierto que desde el área de responsabilidad social corporativa no hay necesidad de presentar ningún reporte específico de gobernanza, pero sí que ciertas empresas con más de 250 trabajadores tienen
obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera, que justo cubre estos 3 pilares. Se da información a los grupos de interés de lo que hace la compañía y principales indicadores en el área ambiental, social y de gobernanza. Y ahí sí que se reportan pues estos temas de buen gobierno, digamos, de corrupción y soborno, de derechos humanos, y toda esa información sí que luego la verifica un verificador, que se llama en este caso, que es igual, una figura igual que el auditor, pero de estado de información no financiera, en lugar de estado de información financiera. Y principalmente, como te indico, lo que se reportan son pues las políticas que tiene la compañía para luchar contra corrupción y soborno, qué se hace en caso de identificar algún caso de corrupción y soborno, si se han recibido denuncias, por ejemplo, relacionadas con la violación de derechos humanos, cuál es el procedimiento que se sigue cuando se recibe alguna denuncia de este tipo, o qué acciones se implementan en la compañía para luchar contra estas situaciones. Más va por este tipo de información. Pero también la transparencia en materia de datos es súper importante, y al final pues para eso tenemos y pasamos el proceso de verificación de la información. O sea que para la gente que realmente charla y comenta y no está tan al cabo de la calle, un departamento de responsabilidad social corporativa realmente tiene mucho peso y muchas Sí. tareas sobre las que trabajar. Es decir, no es que nos juntamos 3 personas y empezamos a decir, pues vamos a hacer esta acción o vamos a hacer esto o mañana nos vamos a plantar 4 árboles a la sierra, ¿no? Al final hay músculo detrás. Es verdad que muchas veces solo se relaciona pues eso, con la parte bonita de vamos al bosque a plantar árboles o vamos a organizar esta actividad, pero es verdad que no solo se gestiona la parte social de acciones de voluntariado, sino que también la parte medioambiental, la parte de planes de inversión comunitaria, de decidir cómo impacta el dinero que tú decides donar a qué organizaciones, de decidir pues eso, cómo reportamos esta información para que quede de la manera más clara posible, o para que se muestre bien el impacto que estamos teniendo con nuestras acciones, o cómo anclamos los 3 pilares que, como ya he comentado, son ambiental, social y de buen gobierno en este informe, para que se transmita de la manera más clara posible a los grupos de interés, todo este tipo de tareas. Que no os aburrís, que yo siempre digo que en los datos no nos aburrimos, pero en el resto tampoco Tampoco. os termináis de aburrir. Vale. Saltamos un poquito aquí a la parte de voluntariado. Ya sabes que a mí me gusta mucho, es una de las actividades que más me gusta y sobre la que más participo. Creo que es algo que todo el mundo debería ponerse, ¿no? Y dedicar un ratito, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, yo soy muy egoísta porque considero que mi tiempo que colaboro en alguna actividad de voluntariado, el retorno que recibo es infinitamente mayor. Entonces me considero egoísta porque luego la satisfacción con la que salgo y cómo lo he vivido y cómo recibes tanto dando tan poquito, que es al final una pizquita de tu tiempo, merece mucho la pena, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros siempre te damos las gracias porque estás presente en muchas actividades de voluntariado, y es verdad que es algo, yo digo, como que engancha, ¿no? Y que cuando sales de la actividad sales como con un subidón de decir, wow, al final casi que en muchos casos lo único que haces es ir con tu presencia y hablar, pues en el caso de los abuelitos, pero a ellos les haces tanto bien, que es lo que tú dices, que al final cuando sale dices, es verdad que no soy merecedor de este bien que estoy teniendo solo por dar un poco de mi tiempo, que al final en la mayoría de los casos suelen ser 1 hora y media, como mucho 2. Sí. Y sí que es verdad, pero cuesta trabajo sacar a la gente de su rutina y que sientan esa necesidad por dedicar al menos un par de horitas al año a alguna causa social. Es verdad que al final eso es complicado sacar tiempo, pero una vez que lo pruebas yo creo que quieres repetir. Justamente ahí creo que vuestra labor, ¿no?, de difundir y, bueno, pues el primer paso es, en cuanto la gente, estoy contigo, en cuanto la gente lo prueba, repite, porque realmente es una actividad que merece mucho la pena. Y además,
es lo que mencionábamos antes. Hay un abanico muy amplio. Es decir, en cualquier organización que tenga un departamento de responsabilidad social corporativa está trabajando con multitud, en el ámbito social me refiero, con multitud de organizaciones, y hay planes para cubrir prácticamente muchas necesidades, ¿no? Desde lo que mencionábamos, adopta un abuelo o aldeas infantiles, es decir, y dentro de cada una de las organizaciones hay un montón de actividades que, pues desde limpiar instalaciones hasta colaborar con la gente en la parte de cocina, ir a jugar un bingo con alguien, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que a ti como coordinadora o organizadora crees que son las que más enganchan a la gente? Las que más enganchan, o al menos las que más éxito tienen cuando las lanzamos, son las actividades que tengan que ver con la naturaleza. Es curioso, pero todo el mundo se quiere apuntar a esas actividades. Es verdad que todavía las actividades que requieran alguna preparación previa por parte del voluntario cuestan trabajo, y las actividades con personas, pues ahí estamos consiguiendo mayor número de voluntarios este año, y poco a poco. Es verdad que lo que comentabas, las organizaciones intentan tener una oferta, digamos, muy amplia, pero al final tienes que ceñirte a los pilares de tu estrategia. Entonces puede ser que por afinidades o por feelings o etcétera, haya empleados que no se encuentren identificados con los acuerdos o los proyectos que llevamos a cabo, pero se intenta que bajo los pilares, evidentemente siempre de la estrategia, se pueda tener la mayor oferta posible para que así podamos alcanzar o llegar a casi todos los gustos, o al menos a la mayoría. Sí, de hecho, bueno, con lo que me dices de lo de la naturaleza, puede ser por eso de que siempre dicen que hay que, como es, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo o algo así por el estilo, ¿no? Pues sí. Debe ser que ya tiene El árbol plantado. dice, pues ya esa le tacho, ¿no? Ya tengo una cosa menos, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Además, suele suceder que muchas organizaciones que están volcadas en la parte de responsabilidad social corporativa en el ámbito social, además brinda la oportunidad de, si las actividades que directamente se toca a través de la organización no cubren, ¿no?, esa expectativa que tú tienes, normalmente siempre te suelen ceder algunas horas de tu jornada a lo largo del año para que puedas colaborar en alguna actividad social fuera de las propias dentro de lo que son las organizaciones. Sí, es verdad que depende de la organización, porque en algunas se hace cediendo estas horas, pero también bajo los pilares de la estrategia. En otras, pues, te pueden donar horas para que tú dediques a la causa o a la fundación que tú quieras, o con la que tú te sientas más identificado por un motivo o por otro. Pero yo creo que parte muy importante, digamos, para intentar llegar a estos nuevos voluntarios o potenciales voluntarios, es involucrarlos en los proyectos y hacerlos sentir también como parte de ese proyecto. Es decir, que esto no es solo un proyecto de compañía, sino que tenemos que participar todos para que este proyecto crezca. Ahí yo en el mundo de los datos, ya sabes que estoy ahí, siempre decimos que cuando se monta una iniciativa de envergadura siempre se necesita un sponsor importante, ¿no? Y al final en esto sucede lo mismo, entiendo, ¿no? Totalmente. Cuando tengas un sponsor y la gente, pues eso, tengas top management, ¿no?, que vayan a hacer ciertas actividades y con esa implicación se demuestra el compromiso de la organización, creo que es una herramienta muy poderosa, es una palanca de aceleración interesante, ¿no? Es una herramienta, como tú dices, muy poderosa, porque al final si tú ves que pues eso, la gente que está en puestos de managers, etcétera, están involucrados y con esta causa, y ellos participan también en las actividades de voluntariado, dices, si ellos tienen tiempo, pues yo también tengo que tenerlo. O sea, ya no nos vale la excusa de no tengo tiempo, sino que a qué quieres dedicar el poco tiempo que tenemos. Sí, eso. Y es verdad que el mejor sponsor es el boca oreja, ¿no? Una vez que vas y ves todo lo que te aporta un ratito de voluntariado, compartirlo con los compañeros y que se animen también a participar. Justo. Yo desde aquí enseño el último corazoncito que me traje, que me regaló Amparo en una de las últimas actividades con
con Esa Adopta un actividad Abuelo. fue genial, ¿eh? Estaban Sí, súper ilusionados todos. Fue sí, muy sí, sí. bonita. Mira que me decían, dice, qué bien coses, qué bien coses. Y yo dije, pues que no se descubra que es la primera vez que me pongo a coser, o sea que, Que no quiero que lo sepa mucha gente. claro, no sea que me pongan de modisto, era lo que me faltaba. Sí. Genial, hemos hablado un poquito de responsabilidad social corporativa, hablando de todo lo que es medio ambiente, la parte social, hemos visto la parte de gobernanza, los buenos hábitos que se deben adoptar, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones. Hemos hablado un poquito de lo que son los departamentos que están detrás, de las cargas de trabajo que tenéis. Hace ya unos días también con Tony y con Olga hablábamos de ser más eficientes en el puesto de trabajo a través de la tecnología. Y aquí sí que vamos a saltar a este punto de la tecnología en la responsabilidad social corporativa. Hablabas de, si tengo poco tiempo, el poco tiempo que tengo lo puedo dedicar, pero si gracias a la tecnología conseguimos ser más eficientes, por un lado, podremos tener un rango mayor de tiempo a dedicar a ciertas actividades, pero también la tecnología nos puede ayudar en la responsabilidad social corporativa. ¿Qué herramientas utilizáis normalmente o os ayudan, ¿no? a manejar vuestro día a día, reducir la huella de carbono, etcétera, etcétera, dentro de lo que es propiamente la tecnología, por mencionar algún puntito? Sí. Yo creo firmemente que la tecnología y la sostenibilidad van de la mano, es decir, no se concibe sostenibilidad sin tecnología. Por ejemplo, como un ejemplo, como comentabas antes, para intentar reducir la huella de carbono, pues primero tendrás que medirla. Existen infinidad de aplicaciones, de herramientas, etcétera, basadas en la tecnología que te permiten medir esta huella de carbono. O, por ejemplo, para el desarrollo de energías renovables, que al final son tan importantes en el plan de acción climática, digamos, que tenemos de aquí a 2050. Pues igual, por ejemplo, para poder medir la fuerza de las olas del mar, de la energía que sostiene de aquí, necesitas al final unos sensores que vienen de la tecnología. O para poder mismo reportar información que tengas en este informe o en esta memoria no financiera, existen aplicaciones que te tokenizan los datos, es decir, que te garantizan el origen de los datos, o incluso en la cadena alimentaria, cuando te dicen que un producto tiene origen local, pues a través del IoT pues, se podría garantizar todo eso. O sea, yo te digo que no concibo la sostenibilidad sin la herramienta de la tecnología, y es muy importante. Es verdad que en el área de RSC se está, yo creo que empezando en todo este tema, y más que hasta donde yo sé, la mayoría de herramientas tecnológicas que se usan son para medición de huella de carbono y para reporting, para automatizar todo el proceso de reporting y que año tras año pues esté todo en una plataforma y tú directamente de ahí puedas coger las cifras de los indicadores e incorporarlas a tu informe. Pero yo creo que se está empezando y que tiene también largo recorrido todo este tema, ya no solo de la parte social, sino también de la parte ambiental. Y la parte social, como comentábamos, la inteligencia artificial o estos chats que sí que tú me comentaste una vez con Adopta un Abuelo, yo creo que son muy buena idea y que tiene mucho futuro. Sí, de hecho, lo podemos contar aquí. A final del año pasado escribía a Alberto Cabanes, es el CEO de Adopta un Abuelo, ¿no? De la posibilidad de, ahora que era hype toda la parte de ChatGPT, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver si ayudamos a la gente a dar el paso y beneficiar a los abuelillos. Y era muy sencillo. La propuesta era, habilitemos una especie de formulario en el que el usuario interactúe con ChatGPT, que está de moda, para escribir un propósito. Era la carta de felicitaciones de Navidades a los abuelos, ¿no? Ya ves qué cosa más sencilla, tonta, tal, pero al final la gente se puede enganchar, se genera una acción que tiene cierto impacto. Sí, Y al final se convierte en una noticia, se podría convertir en una noticia, ¿no? sí, Entonces, es por eso por lo que mencionabas tú, ¿no? Consumo local, trazado, utilizando tecnologías IoT, blockchain, ¿no? Al final, la tecnología es un habilitador más, como estamos viendo a lo largo de... Sí, aquí viene mucha gente,
y de background muy distintos, y al final siempre hay un nexo común, ¿no? La tecnología es una gran habilitadora y a día de hoy está ayudándonos en nuestra labor, ¿no? Mal comparado, ¿no? Reducir la huella de carbono simplemente con que estés visualizando algo en una tablet y no te lo estés sacando un informe en papel, ya estás reduciendo Totalmente, un poquito, al ¿no? final ayuda, sí, sí, es una palanca impulsora, yo creo. Y estos dos ejes, la tecnología y la sostenibilidad, para mí son los que guían la actuación, digamos, de la sociedad, de las empresas, de todos los entes de la sociedad en el siglo XXI. Porque ya te digo, la sostenibilidad es algo necesario y que cada vez estamos viendo que lo es más. Y la tecnología es como, yo la veo como esa palanca impulsora en este ámbito, claro está. Sí, de hecho, no me acuerdo, creo que fue con Sergio hace un par de semanas o 3, cuando estuvimos hablando también de tecnología, de APIs, de cloud y demás. Y justamente, por poner un ejemplo, Microsoft estaba haciendo la prueba de meter los servidores en el fondo del mar justamente para reducir todo lo que es el consumo de electricidad a la hora de refrigerar sus servidores, ¿no? Al final es algo que no es... Hablamos de grandes corporaciones, pero en tu día a día puedes ser más Totalmente. Yo responsable. creo que tiene que haber muchísimas aplicaciones, por ejemplo, que te ayuden a reducir tu huella de carbono o que te ayuden a medir tu huella y a partir de ahí que te den soluciones para poder disminuirla. Entonces podemos empezar desde una persona, que no hace falta que no hace falta que sea una compañía siempre o un ente grande, sino que incluso el propio ciudadano a nivel individual tiene que tener esa oportunidad de tecnología y como palanca de la sostenibilidad. Totalmente. La verdad es que lo que nos comentábamos, creo que sí, que hay camino por recorrer y creo que los principales players le están poniendo foco. Hace unos meses con Tony Granell también, MVP de Microsoft, nos comentaba que justamente hay un path de formación en Microsoft Learn acerca de sostenibilidad. Microsoft está poniendo también mucho foco en todo lo que es la parte de sostenibilidad y creo que ahí se pueden sacar cosas interesantes. Sí. Saltaríamos a la parte de cómo medimos el impacto, que además tenemos a Pablo preguntando cómo pueden las empresas medir el impacto y el éxito de esas actividades de responsabilidad social corporativa y si hay algún indicador clave o métrica que se deban considerar. Al final, la mejor medición del impacto es el número de personas alcanzadas en caso de actividades que involucren a personas o en el caso de actividades ambientales depende del tipo de actividad. Por ejemplo, puede ser plantaciones, pues el número de emisiones que ahorraremos con esas plantaciones a futuro, o puede ser recogida de residuos, el número de toneladas que hemos evitado de esta zona verde de la localidad de Madrid. Pero sí que es verdad que en todo el tema social el mejor medidor es el número de personas impactadas, es decir, con una hora, digamos, por ejemplo, de voluntariado, a cuántas personas yo, Araceli, he podido llegar. Ese es el mejor indicador para medirlo. Claro, al final estás haciendo, ¿no?, un ajuste, ¿no?, y estás poniendo en valor ese tipo de dedicación de las personas, ¿no?, porque al final era lo que decíamos, yo colaboro, yo me llevo mucha felicidad por haber participado y tal, pero al final las organizaciones también tienen que medir esa parte, ¿no? Sí, Y es ver como exactamente dónde se... Sí. aterrizar un poco ese tiempo que los empleados dedican a estas causas, pues aterrizarlo y decir, vale, con esta donación y con estas horas de voluntariado que he dedicado a esta fundación, ¿qué he conseguido? Pues he conseguido a lo mejor pues acompañar a X niños durante X meses en esta causa. Y es un dato muy positivo para compartir, incluso luego para apoyar a los voluntarios. Cuando tú ves el impacto que has tenido solo con un ratito, es como que te da un empujón para seguir colaborando con estas causas. Y cuando echas la vista atrás, Araceli, ¿cuál es la actividad de la que más orgullosa, que más te gusta celebrar? Es decir, en todas las que has participado, organizado y demás, ¿cuál es la que cada vez que te recuerdas se te dibuja una sonrisa en la cara?
Pues yo creo que todas las actividades que hacemos con los abuelitos son geniales, porque al final es como que ellos te devuelven mucho. Sin tú entregarles mucho, lo que te devuelven es enorme, porque están en una situación complicada, digamos, pues más en un entorno de soledad, y para ellos recibir una visita de alguien que incluso no conocen, lo normal es que no conozcamos a estos abuelos, pero solo con acompañarles una hora, poder escucharlo, no hace falta más, es tan gratificante y le haces tanto bien a ellos que es muy bonito. Sí, de hecho, mañana tenemos una. Mañana tenemos una. Estaremos allí por Mañana tenemos. Alcobendas Sí, visitando a algunos abuelillos y pasando un rato con... sí, les encanta contarte su vida, les encanta que los acompañes, que los escuches. Y ya la última esta de San Valentín, yo me quedé alucinada de ver la emoción que tenían por el simple hecho de estar haciendo un corazón de fieltro eran. No Sí, sé, sí, es sí. cosas tan sencillas que a lo mejor tú no le das importancia y para ellos es un regalazo. Sí, total. La verdad es que fue para mí la última con Adopta a un De las abuelo ha sido mejores, ¿verdad? de las mejores. Sí, es cierto que la semana pasada estuve participando en otra con aldeas infantiles con los chavales y demás y también fue muy chula, pero al final, lo que dices tú, a mí el trato con las personas mayores y demás es algo que me toca directamente la Sí, fibra y me encanta. Sí, la verdad es sí. que es Porque algo que siempre, casi, me gusta. siempre o casi siempre te acogen bien. Es verdad que con el target, digamos, de personas más jóvenes o de niños a lo mejor es un poco más complicado que ellos te acojan bien, pero con los mayores, como están en esta situación de residencias y tal, pues están deseosos, esperándote a que llegue para estar contigo y tú con ellos. Perfecto, pues la verdad es que le hemos dado un buen repaso al portfolio, a la agenda. Hemos sido nos hemos metido en Hemos dado un algún... repaso. Sí, sí, sí. Eh, ya solo me queda preguntar, tú decías que esta parte la profundizaste en el máster. ¿Te suena que haya planes de estudio específicos o que toquen esta parte o cómo alguien se debería especializar en responsabilidad social corporativa? Es decir, al final, tú nos has comentado a través de un MBA, luego me picó la curiosidad y profundicé. ¿A día de hoy existe algún plan reglado donde tú puedas formarte como experto en responsabilidad social corporativa? Sí que existen estudios de posgrado, de a lo mejor cursos expertos, por ejemplo, en diversidad e inclusión, o a lo mejor másters en responsabilidad social corporativa, o algunos cursos que duran a lo mejor X semanas sobre cómo implementar esta cultura en la organización o sobre cómo elaborar un plan de responsabilidad social corporativa, pero hasta donde yo sé, estudios de grado no existen todavía. Supongo Mm. que será poco a poco cuando se vaya desarrollando, o a lo mejor en la ingeniería ambientales y tal se puede ver gran parte de todo el tema ambiental, pero Mm. un grado como tal en sostenibilidad no existe. Igual en la parte de administración y dirección de empresas se tendrá que ir incorporando y dándole mayor peso poco a poco, pero ya te digo, yo creo que posgrado sí que hay, pero estudios de grado no. Mm. Bueno, al final está claro, ¿no? Que la especialización también tiene sentido, ¿no? Que se realice luego ya en un Eso es. posgrado, ¿no? Cuando ya tienes pues, una cultura general y quieres ahondar en algo en concreto, tiene sentido. Pero sí Sí, es pero cierto que... sí, y es Sí, verdad que cada vez se están demandando más, como los llaman, empleos verdes. Al igual que necesitan empleos en tecnología, en data, etcétera, cada vez se demandan más empleos verdes y es un problema real que las consultoras de recursos humanos lo reportan, que no hay profesionales que estén formados en esas habilidades, digamos. Entonces sí que está esa necesidad en el mercado laboral. es decir, cualquier persona que nos esté escuchando ahora que quiera moverse hacia una posición de empleo verde, Sí, es el momento. es el momento.
ahora. Salga corriendo. Los animo, los animo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Araceli. La A verdad es ti. que he pasado un rato genial profundizando en todas estas partes en todas estas patas que tiene la responsabilidad Sí, social corporativa. Creo que nos ha quedado bastante más claro, nos podemos hacer una idea un poco más general, ¿no? Porque lo que decíamos, muchas veces te vas o por lo medio ambiente o te vas por la parte social, sí, sobre todo foco en social, pero hay veces que se nos olvida que también dentro está la gobernanza y que hay un montón de tareas y que hay un montón de seguimientos, estadísticas, informes que se tienen que llevar a cabo para justificar toda esa parte, porque si exacto. no, ¿quién? Hablábamos de si tienes un sponsor, sí, pero el sponsor al final también exige, Claro, también pide que se le dé una justificación, ¿no? A la demanda. Y sea simplemente por terminar, ¿cómo ves el futuro? Hablábamos de la actualidad, ¿cómo ves el futuro de las organizaciones? Es decir, a mí lo que me gustaría es que no fuera un hype porque ha habido, pues eso, el cambio climático está en boga y todo el mundo tal, sino que a futuro vaya más. ¿Cómo ves tú el futuro? Hablábamos de la empleabilidad, hay empleabilidad, es interesante. sí. La verdad es que ahora mismo las organizaciones se están teniendo que adaptar a marcha forzada por el aluvión de normativa que les está llegando. Entonces, futuro hay muchísimo porque están previstas muchas directivas en todos los ámbitos, no solo en el medioambiental, sino también en el social, en el de buen gobierno. Hay mucha normativa que se viene de aquí a los próximos años y que va a seguir evolucionando porque al final el planeta y la sociedad lo necesita, ya no solo por gusto de la compañía que quiera contribuir o por gusto del empleado que quiera hacer voluntariado, no, sino porque al final es algo que hay que hacer sí o sí, por necesidad. Es decir, ahora que se habla de que Copilot y ChatGPT nos va a quitar el trabajo a los desarrolladores, ¿no? Pues me veo que es algo, te voy a pedir los apuntes en cualquier momento para Para ponerme los empleos verdes. totalmente. Pues poco más, Listo. darte las gracias. Creo que he aprendido mucho de las otras patas que normalmente no toco No y se conoce mucho. tengo, tengo más claro lo que hacéis en ese departamento. Y nada, volver a darte las gracias y mañana nos vemos. Exacto, mañana nos vemos con Auto un abuelo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, especialmente a Araceli. Y lo dicho, hasta aquí llegó el episodio de hoy y nos vemos pronto en un nuevo episodio para charlar de algunas otras cosas interesantes. Gracias.